Bienvenidos de vuelta al abismo más difícil de todo Genshin Impact. ¿Recordáis ese abismo donde todos los creadores de todas las comunidades, de todos los idiomas, dijimos que era el maldito abismo más difícil de todo el juego, donde vinieron las bestias acróseas, el Inquisidor, una cantidad de vida increíble, heraldos con escudo crío e hidro que te congelaban y te requería que los equipos fuesen muy puntuales con ciertos elementos? Pues bien, creo que estamos a las puertas de otro de los abismos más complicados de Genshin Impact y resetea a la altura de que veáis este vídeo posiblemente en 1 o 2 días. Igualmente el día que salga os traeré vídeo ya con el gameplay, posicionamiento, rotación y demás, equipos y todos los trucos que os puedo traer como siempre hago, y venir a los directos porque pasamos un montón de abismos de gente y la gente se vuelve loca canjeando sus abismos para ver qué se puede hacer con cada una de las cuentas y se aprende un montón porque cada situación de cada persona es distinta y siempre adaptamos los recursos suficientes para que se pueda pasar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con, creo que va a ser uno de los abismos más difíciles de todo Genshin Impact. Pues bien, 12-1, 12-2 y 12-3. Aquí está nuestro pana el Inquisidor. En la 12-1 ya empieza la cosa complicada y creo que a mucha gente se le va a atragantar. Primero, en el 12-1 están los 3 Onis, que sabéis que hay una rotación para ponerte a la izquierda de uno, para que los 3 se te junten y puedas hacer diferentes rotaciones para bajarlos. Tienen 1.000.000 de vida cada uno. Y si estás juntitos con una rotación de daño en área, pueden caer con equipos relativamente sencillos. Raiden National, algún equipo de Bloom incluso. Es decir, dentro de lo que cabe, a día de hoy ya es sencillo, aunque muchísima gente cuando estos 3 Onis llegaron al abismo hace 2 años aproximadamente, les costó y les generó traumas, recuerdos de Vietnam, pero a día de hoy es sencillo y os enseñaré maneras de pasarlo. Pero vienen los 3 Onis. Luego, en la 12-1 segunda mitad, después de haber pasado los Onis, que cuidado con el tiempo porque mucha gente no puede bajarlo relativamente rápido, vienen 3 waves, que sabéis que últimamente estamos hasta las narices de las waves porque es bastante complicado eliminar un enemigo, luego eliminar otro y que las waves vayan trayendo enemigos que hacen que pierdas mucho tiempo. Pues bien, primera wave, los 2 samuráis, que recordad que tenéis que matarlos más o menos a la par, porque si matáis a uno y al otro no, el otro se cura media vida, tienen 500.000 de vida cada uno y son también relativamente duros. En la segunda oleada, y uno es Piro y otro es Electro que te sobrecargan. En la segunda oleada hay una maga de hidro de las que tiene 700.000 de vida, que genera burbujas y bastante daño y se teletransporta con el espejo, la puerta que se pone a la espalda y se va más lejos. Igual hay maneras de hacer que mire hacia otra dirección o jugándose con Permafrost se puede congelar. Spoiler, no se va a poder jugar Permafrost en la segunda mitad ni en la primera porque no hay enemigos que puedan congelarse un piso completo, así que de nuevo rip Ayaka, rip Grizzly, rip Permafrost. Y luego a la par que esta maga hidro, la Fatui hidro, nos salen 2 Fatuis, esto creo que son los Piros, que nos dan escopetazos y ponen escudo Piro. Con lo cual nos están pidiendo ya en la segunda mitad que usemos hidro, pero son 3 enemigos en la segunda wave. Y la tercera wave, es decir, el 12-1 ya le va a costar mucho a la gente, nos ponen de nuevo a las Fatuis que nos meten Pacto Vital, que son leyendas locales que tienen vida. Y de hecho, como curiosidad, actualmente en el abismo cada vez que entras, os animo a probarlo, tienen un nombre distinto, le ponen nombres, principalmente nombres rusos, pero son siempre nombres distintos a las 2 Fatuis que hay ahora. Pues de nuevo vienen las 2 Fatuis, pero con más waves delante, con bastante vida, con muchos golpes algo injustos que son complicados de esquivar, con Pacto Vital y que seguramente con nuevos nombres en el abismo. Este piso 12-1 es muy complicado para empezar, es bastante complicado. 12-2 y empieza ya todo mucho más divertido. Coppelius y Coppelia, de nuevo. ¡Socorro! Este enemigo es el bicho que más me ha molestado en todo el abismo porque te literalmente anula a los melees, te anula literalmente a todos los personajes melee, Coppelius y Coppelia, y porque hace esos pulsos de anemo que te aleja básicamente, y es súper molesto. Coppelius y Coppelia, de nuevo, y en el 12-2, no en el 12-3. Así que como veis no se va a poder jugar Permafrost básicamente. Y luego, después de Coppelius y Coppelia, en la segunda mitad vuelve a haber 3 waves, que esta vez creo que es relativamente sencillo, pero
hay un heraldo con escudo electro, con lo cual ya no solo te piden hidro por este escudo piro de Fatui, sino para bajar el escudo electro lo más viable siempre es el dendro, porque luego tendremos el de los 3 escudos, que el escudo dendro baja muy bien el hidro, pero este tiene electro, crío y piro. Que el piro baja bien electro y crío, arlequino, y el piro pues hidro, así que estará hecho la segunda mitad para jugar una especie de equipo de arlequino, digo yo, con Kazuha para que se junten tantas oleadas, y en la primera mitad pues equipos unitariet, porque está Copelius y Copelia, pero estos son 3 enemigos multita. He hecho un abismo muy complicado, estoy sufriendo solo de verlo, lo siento gente, es muy toca narices. Segunda, 12-2, segunda mitad. Los Fatuis Piro, los asesinos que se vuelven invisibles, ahí los tenéis también. Creo que esos también se ponen escudo Piro, si no recuerdo mal. Es decir, hay que hidro en la segunda mitad también. Esa es la primera y salen 3, con lo cual en la segunda mitad además es muy multitaria. Hay que llevar un Kazuha o algo que te junte enemigos, aunque luego aquí te ponen a este en solitario. O sea, este abismo va a doler la cabeza a mucha gente. Los 3 Fatuis Piro con escudo Piro. En la segunda wave te salen 2 eremitas de los que invocan mascotas. Estos creo que dentro de todo lo que cabe son bastante sencillos. Explotas a las mascotas con daño multitarget y mueren muy rápido y se juntan bien con Kazuha. Y en ese momento se stunean y pierden más de media vida los 2 Fatuis, así que hecho literalmente. Y luego nos salen 2 heraldos de escudo electro. Que entiendo que si vais un Kazuha y un Carry Piro, es decir, ahora mismo quieren que juegues Arlequino porque es el abismo para Arlequino, con lo cual en la segunda mitad Arlequino, Kazuha, Furina, Bennett va a ser un equipo que se va a reventar todos estos escudos, este escudo, en los escudos Piro se los va a bajar Furina, así que yo creo que quieren que en la segunda mitad juegues, si a quien saca Arlequino, pues Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett o algún equipo similar. Estos del escudo electro, pues con mucho piro y reaplicación de piro bajan bastante rápido con las sobrecargas. Y acabaría la 12-2, que también la considero complicada porque aquí nos piden daño multitarget y mucha resistencia a la interrupción. Aquí nos piden daño unitarget y mucha resistencia a la interrupción. Tiene 2 millones de vida, Copelius y Copelio. Y llega al piso 3. Viene el Inquisidor, que ya sufrimos todos una vez con los 3 escudos. Esta vez supuestamente esto se actualizaba a la beta 4, no sé si ha salido alguna beta más, creo que es la definitiva ya. He visto la actualización y creo que es de antes de ayer, o sea que yo no creo que haya más cambios. Este heraldo puede ponerse en mundo abierto 4 escudos, que son Piro, Hidro, Crío y Electro. La anterior vez que vino al abismo tenía Piro, Hidro y Crío. Ahora tiene Piro, Crío y Electro. No tiene el de Hidro, que es el que baja muy bien con Dendro. Quizá te quieren poner el Dendro en la primera mitad y en la segunda pues ya un equipo de Arlequino. Pero vamos por orden. Bien, en la 12-3 primera mitad, primero viene una wave de 2 Fatuis Hidro. Esto creo que es Hidro, ¿no? ¿O es Crío? Bueno, Crío, bueno, peor todavía. 2 Fatuis gorditos Crío. Estos tienen menos vida de lo que pensábamos en comparación con los nuevos enemigos. Tienen solo 367.000, que como veis aquí es menos que estos, muchísimo menos que esto, o sea, es menos que todo lo anterior, como podéis ver. Pero tiene un escudo Crío. ¿Juraría que es el Hidro o es el Crío? Es el Crío, sí, es el Crío. Pues hay que llevar Piro también en la primera mitad, un equipo de Crepitar o algo así. Madre mía, es demasiado específico, la gente se va a enfadar mucho. Te vienen 4 waves, 4, o sea, creo que es la primera vez en el abismo que traen 4 waves, no son 3, son 4 waves, madre mía. Yo personalmente me voy a divertir, a mí me gustan mucho los abismos. Pues el gordito Crío con escudo Crío, con lo cual principalmente Piro también en la primera mitad, pero si lleváis Electro o algún equipo de Hyperloom o algo así, tampoco baja mal. Con Electro y los superconductores también baja medio decente. Y con un mandoble o con un daño pesado también baja medio bien. Daño de descendentes posiblemente. Luego una segunda wave de un eremita con 2 samuráis normales. Creo que esta segunda wave la vais a explotar. El eremita le rompéis la mascota y lo explotáis. Una tercera wave con 2 robots de los normales de mundo abierto, que también considero que mueren rápido, aunque como son nuevos de la región de Fontaine, tienen 665.000 de vida, tienen más de medio millón, a diferencia de un samurái que tuvieron que nerfearlos en Inazuma y mirar la cantidad de vida que tiene, que es menos de la mitad. Y esto se consideraba difícil y los tuvieron que nerfear en Inazuma hace 2 años y medio. Y esa es la tercera wave, 2 enemigos de estos, y la cuarta wave nos ponen... ¡Ay, no! Nos ponen los pequeñitos y nos ponen uno de los que tienen 1 millón de vida, que son las peonzas giratorias gigantes que han venido los anteriores abismos, que son también un poco molestas. Pues una peonza y 2 pequeñitos. Esto creo que también va a ser muy complicado y la gente de las 4 waves no va a poder hacerlo full, porque después viene mi amigo el señor Inquisidor de los 3 escudos. Escudo Piro, escudo Crío y escudo Electro. Con el Piro...
el crío del Electro baja bastante rápido. Y el Piro baja con Hidro. Digo yo que te están pidiendo que en la segunda mitad juegues eso, un equipo de Arlequino, un equipo de 2 Piros, un Hidro y una Nemo, sobre todo una Nemo, un Kazuha o algo así. Y en la primera mitad pues juegues lo que te falte, lo que te sobre, lo que tengas a mano. Desde luego Permafrost está ultra descartadísimo, aunque a lo mejor ir con equipos específicos para el 12-3, sacar full estrellas el 12-3, luego específicos para el 12-2 y luego algún equipo específico para el 12-1. Sabéis que las estrellas una vez las conseguís no las perdéis de ninguna manera y podéis volver a entrar con equipos distintos, aunque tenéis que hacerlo desde el piso 1 otra vez, pero ya no os preocupáis por el tiempo, simplemente os preocupáis por acabar bien de vida y bien de ultis, pero va a ser muy complicado. Considero que es uno de los abismos más complicados de todo Genshin Impact junto con aquel donde también vino este señor de aquí. Está hecho para Arlequino, habrá bonos seguramente de daño ataque normal y bonos de daño piro y cosas así. Tiene 4 millones la última sala, 3 millones y medio y casi 4 millones otra vez la 12-1 de vida en total. Y es un sinsentido. Eso es sin sentido, me parece complicadísimo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, esperar al vídeo que voy a traer cuando ya por fin salga seguramente 2 días después de ver este vídeo, ya con el gameplay, con los equipos que voy a probar y con todo lo que os puedo traer como tips y consejos y venir a los directos porque esta vez sí que vamos a estar pasando. Y la vez que ocurrió ese abismo tan complicado, batimos récords de canjeo de abismo y fue espectacular porque se pasaron todos los que se canjearon, a pesar de que alguno tuvo sus dificultades, pero había un equipo ahí de Najida Nacional raro y un equipo de Rosaria, Shinkyu, Xiangling Bennett que conseguía hacerse todos los escudos y la segunda mitad del Heraldo, y yo creo que algún equipo puntual se podrá, además de que ahora existe New Billet, así que seguramente New Billet en alguna de las salas puede ir bastante bien. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, además los directos link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal, cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis, suerte con este abismo y chaito.